Ahí está, ¿me escuchan? Sí, ok. Y bueno, estaba agradeciendo y claro, también a ustedes, admirable público, por asistir. Y bueno, vamos a dar inicio a este festival de letras, de poesía, de música, de arte, cultura y de todo, ¿no? Bueno, no de todo, porque casi todo. Y bueno, vamos a empezar con la presentación de un poeta, de un libro que tuve la oportunidad de leer antes de que saliera porque me dijeron, oye, viene un libro nuevo. Y yo dije, ah, qué bien, ¿no? Y pues yo creo que todos los que estamos aquí nos gusta leer. Y este libro, este poemario, perdón, es tan personal que sé que más de uno se va a identificar. Y bueno, vamos a darle un fuerte aplauso a Noé Aguirre, que pase. Para poder hablar un poquito de su libro, Confieso que soy paisaje. Vamos a... Parece que ahí está bien. Sí. Ok, bueno, público, les decía que yo tuve la oportunidad de leer el libro de Noé y me encantó, me maravilló. Tuve la oportunidad de ya platicar de Noé en algunas otras ocasiones y pues es un libro que te identifica, no por nada el título. Y bueno, quiero leer un poquito de la semblanza de Noé, un poquito de su historia y de cómo llegó a este libro. Noé Miguel Aguirre García, nacido en el 99 y actualmente con 25 años, inició su camino en la escritura a los 18 años, inspirado por encuentros transformadores con la poesía a través del libro Serenidad de Amado Nervo. Con influencia variada y con diferentes participaciones en eventos tanto literarios, culturales y micrófonos abiertos. Entre ellos se destaca el Encuentro de Escritores en Cadereyta en 2023, donde publicó sus primeros poemas, marcando un hito significativo en su trayectoria. Asimismo, ha sido parte de festivales como Festival de Letras, Ediciones Tres Caminos, lo que refleja un compromiso en difundir su palabra. Y bueno, actualmente lo vemos en diversos medios o redes sociales promoviendo la cultura, algo que sí hace falta dadas las últimas noticias. Y bueno, Confieso que soy paisaje, de Noé Aguirre, es un poemario profundamente introspectivo que explora la identidad, la memoria y las emociones humanas desde una voz íntima y reflexiva. A lo largo de sus poemas, el autor construye un universo donde el silencio, el cuerpo, la nostalgia y el amor funcionan como símbolos constantes de búsqueda personal. La obra destaca por su capacidad de mezclar poesía y narrativa, creando versos que parecen confesiones fragmentadas de la vida del poeta. Es un libro que juega constantemente con dualidades entre lo tangible y lo etéreo, y uno de los mayores aciertos del poemario es su riqueza estilística. Noé experimenta con distintas estructuras, ritmos y figuras. Más que un libro de poesía tradicional, Confieso que soy paisaje, se presenta como una exploración del ser donde cada verso funciona con un intento de reconstruir recuerdos, silencios y afectos. Es un poemario que invita a detenerse, sentir y encontrar en sus páginas un reflejo de las propias emociones y contradicciones. A lo largo de su libro, Noé deja que la poesía se perciba como un proceso de construcción interior. Noé escribe desde un lugar donde la emoción no solo se expresa, sino que se examina. Su poemario se habita y en ciertos momentos se sobrelleva. Cada texto actúa como una pieza suelta de identidad. Logra resignificar lo cotidiano. Se percibe además una tensión constante entre lo concreto y lo inacible. El autor se mueve entre el deseo de nombrar lo que siente y la imposibilidad de abarcarlo todo por completo. Poemas como El Escombro pueden leerse como un punto de quiebre emocional dentro de su conjunto. Un poemario que no busca entregar certezas, busca que el lector se reconozca en las grietas del lenguaje, en los silencios y en aquello que a veces resulta imposible de nombrar. Noé, bienvenido. Muchas gracias. Se me hace que avientas un análisis así increíble. O sea, me encanta esa presentación, pero digo, wow. No pensé que este libro fuera para tanta introducción, pero está chido. Es que cuando lo lees te das cuenta. De hecho, ahorita en los 5 minutitos que platicamos antes, le digo, Noé, yo tu libro lo agarro y lo agarro universalmente.
Y de hecho, les digo grupo, público, le pregunté, dime, ¿dónde lo atacamos ahora? O sea, ¿de qué lado nos vamos? Porque sí, o sea, es un libro que da para mucho, o sea, poemas, tan solo la portada. Si empezamos a hablar de la portada, ya eso da pie a horas de conversación. Ah, sí, sí, ahí está. Aquí está. Y yo les decía que se identifican porque yo sé que todos sabemos qué es lo que está en la portada, ¿sí? Y eso es identidad. Pero Noé, platícanos, Noé, ¿cómo llegas a este poemario? O sea, ¿qué es lo que te inspira? ¿Dónde te aterrizas? Tanto, yo ahorita que estamos hablando de la portada, para tu libro, para decir, yo quiero escribir, yo quiero hacer algo con mis letras. Bueno, para empezar es que yo creo que las mejores obras que uno pueda leer en su vida nacen de una necesidad. Creo que los mejores escritores y las personas que han dejado clásicos en su vida ha sido porque han tenido una necesidad palpable y insufrible, yo diría también, de ponerse a escribir. Y en algún punto de mi vida también me sentí así, y yo digo en mi prólogo y le cuento de manera muy transparente a la gente que lo agarra a leer, es que uno a veces se encuentra como que sin una gracia. Y me refiero a una gracia de yo no sé cantar, o no sé bailar, o no sé tocar un instrumento, o no pinto, o no hago escultura, ¿no? Y cuando estás adolescente, cuando estás joven, a veces ves a otras personas que tienen esas habilidades y te comparas y dices, chin, a mí me gustaría expresarme de cierta manera, pero no tengo idea ni de por dónde empezar. No tengo una gracia. O sea, algo, tal vez no una gracia, yo creo que culturalmente lo vemos como un talento. Un talento, exactamente. Un talento. Pero pues tienes talento, digo. Te veo en tus videos y de repente se me quedó marcado uno que llegas. Bueno, es que si revisan las redes sociales de Noé, ahorita un promotor cultural muy fuerte, lo he visto en videos atacando, lo digo de ese modo, atacando porque la poesía, la cultura ahorita de repente se debilita. Entonces lo veo acercándose a personitas, llevando su poesía. Y me marcó uno que llegas con la parejita y les dice, no los voy a saltar. No sé si... No los voy a saltar ni a pedirles limosnas, nada más vengo a entregarles un poema. Y así de la nada llego y le digo, ten, es para ti. Y me dice, no, es que es un regalo, no te va a costar nada, no te vengo a pedir limosna ni mucho menos. Pues sí, o sea, la poesía llega de muchas maneras. Y tienes un poema, ¿no? En esta inspiración que mencionas sobre el cómo se llega a escribir poesía. Lo tengo, te lo voy a recordar. Dice, voy a leer un poquito del poema de Noé. Dice, en cuanto a mi jornada, y pido disculpas de antemano, hago paisaje sin reparo, con el fino dibujo de tu mirada. A las palomas bocado doy en mi palma, y si acaso atravieso uno de esos caminos, me figuro que me ves, y me quedo helado me quedo con el fino dibujo de tu mirada. Y yo ahorita me vino a la mente este recuerdo, porque esta es tu jornada, ¿sí? Quiero pensar que es tu jornada, ese espectro de entregar poesía. Sí, te decía que, volviendo a lo de que coloquialmente le decimos como una gracia, ¿no? Para llegar a encontrar esa gracia, digamos, empezar a escribir poesía, pues tuve que arrastrar el lápiz bastante, tuve que leer muchísima poesía, claro, y por supuesto que la jornada, pues es una jornada en la que haces un trabajo, pero un trabajo artístico, un trabajo poético. Y yo te he dicho, por ejemplo, en otras presentaciones en las que me he sentado contigo, que ahora el acto de sentarse a escribir en silencio es un acto muy valiente, porque uno tiene tantísimas distracciones en la palma de su mano, que resulta súper complicado decirle que no a esas distracciones. Resulta bien complicado decirle que no a esas distracciones, apagar el ruido de tu mente, apagar el ruido de afuera y ponerte a escribir. Y yo creo que esa es la jornada de uno. Hay un poeta que se llamó Rimbaud y él decía que vale lo mismo la mano que arrastra la pluma que la mano que ara el campo. Palabras más, palabras menos, pero creo que hacer cultura y arrastrar la pluma es, digo, no quisiera equipararlo porque yo sé que pues uno nos dan de comer y nos nutren con alimento físico, pero también hay que nutrirnos del alimento, digamos, espiritual que pueden ser las letras y la poesía. Sí, de hecho, porque yo sé que la mayoría de nosotros
tal vez en algún momento lo he hecho. Y dice Noé, hay que nutrir el alma, hay que nutrirnos de poesía, de letras. ¿Y quién no ha puesto una canción así bien triste cuando le duele el corazón? Sé que ha pasado, y técnicamente estamos hablando de poesía, o sea, una canción es un poema. Entonces, de repente, cuando al menos yo me sentaba a leer los poemas de Noé, me identificaba y decía, llegué a decir, qué roto, ¿no? O sea, qué roto me llego a sentir a leer un poema. O bien, qué identificado de sentir lo que estoy leyendo. Noé, pero mencionas a poetas, ¿sí? Mencionas a un poeta. Y dicho de este modo, ahorita que hablabas, yo tengo la pregunta, o sea, hablamos de un paisaje, ¿sí? Hablamos de un talento, pero ¿qué te inspira? Porque si queremos nutrir el alma, o como dices, me voy a trabajar y es lo que me da de comer, no vivimos solamente de aire, ¿dónde te inspiras para decir, aquí me sentí tan a gusto que lo quise reflejar? O sea, ¿en quién, en qué, en un espacio, en otro libro? A mí me encanta que cuando uno se pone a leer poesía, bueno, yo sentí en mi experiencia que cuando leía a un autor nuevo, yo sentía que ese autor me daba a mí permiso de hablar de lo que él estaba hablando. Porque, por ejemplo, si uno no tiene ni idea de poesía, está bien porque pues hay cosas que no sabemos, que no conocemos y que son nuevas. Uno puede llegar a pensar, la poesía es romántica y es bien cursi y es escribirle poemas a las chicas, ¿no? Por ejemplo, algo así muy cursiliento. Pero te pones a leer poesía y hay poesía para todo, o sea, para todo, hasta para las cosas más absurdas que tú puedas imaginar. Hay poesía erótica, hay poesía política, hay poesía romántica, hay poesía de identidad, de nacionalismo, incluso de protesta. Y cuando yo me pongo a leer a un autor, digo, wow, este autor tiene un estilo que no conocía y habla de cosas que no sabía que se podían decir en la poesía. Entonces yo siento que cuando abro un libro de poesía, como que me comunico con ellos y ellos me dan permiso de que, mira, yo soy la prueba viva de que se puede escribir de esto y con un estilo padre, porque yo no lo puedo hacer. Y me pasó, como tú decías al principio, me pasó con Amado Nervo, que fue la vez que me encontré con la poesía verdaderamente y que fue como unas citas ciegas. Yo llegué a una biblioteca como esta y tenía unas horas libre entre clases, dije, ese libro me gusta, agarré un libro de Amado Nervo y dije, cuando lo leí, dije, yo quiero hacer esto. Y aparte, creo que lo puedo hacer. Y lo conecto con lo que te decía al principio, no sé pintar, no sé cantar, no sé nada. Mi papá sí tiene una voz bien chida, la neta. Mi papá sí canta, pero lamentablemente yo no le saqué ese gen de la voz. Pero cuando me puse a leer Amado Nervo, creo que fue la primera vez que me comuniqué y me sentí a gusto en ese espacio de páginas de Amado Nervo. Y bueno, de ahí en adelante se dieron conocer más poesía. Sí, de hecho siento que dejas algo impregnado en tu poesía. Ahorita que revisaba tu libro, el que yo tengo marcado como el número 3, es el homenaje. ¿Sí? Voy a leer un poquito de este poema. Dice, y yo soy desde donde empieza mi sudor hasta el temblor chiquito que dejo con mis pasos, 24 veces de humo, de calendario herido por las maniobras de día y de la noche, de suspiro del segundero, 24 veces de aguacero, de incendio desmerecido, de vela bajo la lluvia, 24 veces de ofrenda, de mariposa en reposo, de homenaje de nube. Y yo siento que no es solamente el título de un homenaje, conecto mucho 24 con 24 horas, con cada momento del día, como si no esperas que algo exista, así tengo que buscar la cosita para inspirarme. Siento que esas 24 son en cualquier momento. O sea, aquí surge el poema. Y bueno, Noé, si hablamos de influencias, si hablamos de poemas, si hablamos de los que te inspiran, hay varias preguntas que me llegan a la mente. Bueno, también algunas que tengo notadas. Pero, ¿hacia dónde dirías tú, o hacia dónde quieres llegar con tu poema, con tu poemario? No hacia quién vas, sino hablas de que en algún momento agarraste un libro de Amado Nervo y dijiste, aquí me encuentro. Bueno, ¿cómo quisieras ver tú tu poemario?
si vamos a decirlo, abajo del handband que está ahí, o cómo te gustaría verlo? Bueno, para mí el objetivo fue bien claro y creo que ese objetivo lo vislumbré una vez que terminé esto. Y ha sido lo mismo que me pasó con Amado Nervo. Que alguien en 50, o 100 o 200 años agarre esto y diga, mira, lo que hizo esto, yo me encuentro en una situación en la que no sé cómo expresarme, y creo que la poesía es el medio para dejar salir y dejar brotar esos sentimientos que de repente nos abarrotan el corazón y no sabemos por dónde sacarlos, ¿verdad? Entonces me gustaría que alguien en el presente o en el futuro levante esto y se identifique con al menos uno y diga lo mismo que yo dije cuando leí Amado Nervo, que diga, yo quiero ser esto también. Entonces ese es mi objetivo desde el principio. Y también ser muy transparente, porque este libro se llama Confieso que soy paisaje, y de entrada es una confesión. Entonces a mí me gusta ser transparente, y creo que también no solo es una obra artística, sino también una obra autobiográfica. Entonces, ahora que estamos descubriendo quién es Noé, ¿hay algún público en específico que dijeras, me gustaría que ellos lo lean? Digo, porque hace rato mencionabas, a veces no se trata solamente de hacer un poema para la chica que te gusta, hay poemas de todo tipo. Pero, ¿quién te gustaría que leyera? ¿Quién sientes? Todos tenemos necesidades, ¿sí? Pero ¿quién sientes que es ese público que tú dices, me gustaría que ellos lo leyeran para esto, para aquello? Pues miren, en mi casa no había para que me pagaran unas clases de piano o de violín o así. Las clases de música no estaban en nuestro presupuesto, ni estaban en nuestras posibilidades. Y a los 18 me di cuenta que sentía tantas cosas que empezaban a brotar dentro de mí, que yo dije, tengo que ponerme a hacer algo, o sea, tengo que expresarme. Si no, esto es una bomba de tiempo, ¿no? Y no sé a quién le va a caer el trancazo cuando explote. Pero yo creo que va para esa gente, esos jóvenes. Yo creo que entre los 15 y 16 a los 20 y tantos años, 25, 26 de edad que tengo yo, que dicen, ¿sabes qué? No me puedo permitir unas clases de piano, o no me puedo permitir unas clases de baile, o clases de lo que sea. Prefiero arrastrar el lápiz y verme reflejado en las palabras. Y creo que también cuando uno tiene esos embates en la vida, o esas dificultades o adversidades, creo que la poesía también es una forma de hacer catarsis, poner o etiquetar esos sentimientos que te están aquejando. Y yo creo que cuando nombras algo con su nombre, incluso de forma poética, cuando le pones palabras a lo que sientes o a lo que está sucediendo en tu vida, creo que es más fácil darle la cara. Entonces, si estás atravesando adversidades o alguna dificultad y lo pones en poesía, creo que es mucho más fácil aterrizarlo y enfrentarte a eso. Vaya que sí nos dejas con la idea de entonces de qué poemas contendrá Noé, ¿no? Noé, ¿te parece si nos lees algunos poemas? ¿Sí? Para poder explorar en voz tuya, de poeta, tu poesía. Miren, pues ya no tenemos a Amado Nervo aquí, me hubiera encantado escucharlo, pero aquí sí tienen uno enfrente. Para que aprovechen. Nada, no se crean, no me quiero poner a la altura de Amado Nervo. Pero sí les quiero compartir los poemas que tienen más impacto para mí. Y no crean que es un poemario regio, o sea, no porque vean el Cerro de la Silla ya voy a hablar de carne asada y fútbol. Es un paisaje con el que me identifico, y yo he dicho en ocasiones que nosotros a veces, puede sonar raro, pero somos como un teléfono, porque nos vamos configurando según nuestras circunstancias. Un teléfono lo configuras para que funcione como tú quieras, ¿no? Y le cambias el fondo de pantalla y le pones de gatitos o de tigres o de rayados, y funciona como tú quieres. Y nosotros nos vamos configurando según nuestras circunstancias y nuestro entorno. Entonces esto es como una foto instantánea de mi configuración en ese entonces, que fue hace 2 años. Este se llama El Escombro, y es para esas ocasiones en las que se supone que estabas construyendo algo con alguien que amas, y esto que estás construyendo, esta edificación, sea lo que sea, proyecto, relación, ideas, sueños,
se viene abajo porque la persona que era parte de tu equipo ya no está o decide retirarse. Este poema se llama El escombro. Y aún no voy a la mitad del poema y ya te estoy pensando, ya te estoy describiendo. Quiero decir que el otro día me quedé pensando un verso y a fuerza de encontrarlo me sentí perdido. Y las palabras me sobresalen como después del esfuerzo humano de mover escombro y encontrarse un juguete muy lejos de su dueño. Hoy no quiero pensar en temblores, pero puedo asegurarte que después de uno siente la fiebre de encontrarse con quien ama y no saber qué decir. Y en el preciso instante, querer que el braille nos brote como una migaja en la piel y dedicarnos a ese pequeño devocional que es el abrazo. ¿Tú qué puedes saber de barandal? De abismo recolectando un eco, de pájaro alimentado por tu mano. Si me preguntan por ti, yo diré, sucede. Y cuando hablas tienes tu manera de dejar viñetas en el aire y me siento un documento sobre el que escribes y llevo tu marca de agua. Pero solo tengo para ofrecerte garabato y libros a medias, opiniones que harían padecer a un notario, poemas que pondrían a dormir a un elefante. Eso es el escombro. Y cuando uno quiere levantarse del escombro, cuando todas las cosas han venido abajo y uno quiere reponerse, pues uno tiene que buscar de dónde agarrarse, ¿no? Cómo pararse, cómo encontrar las fuerzas y seguir adelante y ver un poquito de luz. Y para mí eso han sido las palabras, como un barandal del que uno se toma para estar de pie y para agarrar fuerzas. Y este siguiente poema se llama Barandal. Y hay gente que asegura que el silencio no existe, pero yo sé que con suficiente tiempo el silencio asume forma y hasta te adivina el perfume y me encamina a la entrada de un lugar importantísimo y su anatomía es la forma del poema y todas las cosas se vuelven barandal por donde puedo pasar mi mano. Barandal. Y uno cuando se levanta del escombro y tiene que seguir adelante, y adelante solo, porque acuérdate que ya una persona ya no es parte de tu equipo, y pues te toca seguir andando por tu propio camino, pues necesitas un mapa o una guía que te ayude a seguir adelante, un documento que te diga hacia dónde te diriges, y hacerlo con propósito y hacerlo de una forma valiente y sabiendo que adelante hay esperanza, ¿no? Este siguiente poema se llama Mapa, este me gusta mucho. Alguna vez alguien me dijo, tú ves cosas donde otros no las ven, y nunca he estado tan de acuerdo. Es decir, ¿de qué otro lugar saldría este paisaje? Estos pájaros que se escurren entre los árboles del camellón, estas ruinas dejadas a la intemperie, y estos hombres que llevan corbata como una bandera de hastío. ¿De dónde este campanario cimbrado por el vuelo de tantas palomas? ¿De dónde la plenitud de las fuentes cuando hacen brotar del suelo su sustancia? De los lugares que frecuento, ninguno se parece tanto a mi casa como el dibujo de un niño donde, y esto mismo podría ser un milagro, hay un sol y una casita sobre un pasto, un lugar para el arraigo. ¿Funciona? Ok, pues un fuerte aplauso, aplauso a Noé.
Muchas gracias por deleitarnos con tu poesía. Y bueno, los invito a leer Confieso que soy paisaje de Noé, y los diré de este modo. Para mayor información, aquí está el poeta. Gracias. Gracias. Si se identificaron con algo de este paisaje y se lo quisieran llevar, allá en la mesita atrás lo pueden encontrar, o si no, conmigo. O si les gustaría regalar este paisaje, también es una buena opción regalarlo. Así que seguimos viendo y muchas gracias por venir. Buena tarde. Y bueno, si quieres, pásame eso, ¿no? Bueno, y bueno, vamos a continuar con nuestro programa, y ahora un fuerte aplauso para una persona que igualmente tuve la oportunidad de leer su libro, su poemario. Sé que ya tiene otro libro y muero de ansias por leerlo. Desde Saltillo, den un fuerte aplauso a Eduardo González. Muchas gracias, me estoy atrasando tantito. Muy bien, buenas tardes. Lo voy a hacer de pie si se me permite, porque me gusta siempre cuando estoy hablando ver a la gente, y como no soy muy alto, siento que sentados pues no los veo a todos. Entonces, primeramente, gracias por estar aquí. Mi nombre es Eduardo González, y en algún momento, hace unos años, una persona que ya no está aquí conmigo, antes de partir, en una de esas conversaciones que se tienen en la noche, en la madrugada, me pregunta: ¿cómo te van a recordar cuando mueras? ¿Qué van a recordar de ti cuando mueras? Desde ese momento me di cuenta de que cada día tenía que hacer algo y tenía que dejar algo en la gente de los alrededores, en mi familia, empezando por mi familia, también por mí mismo. Y entonces ahí es donde me di cuenta que esa manera de dejar algo era justamente el arte. Me identifico un poco con lo que comentaba Noé hace poquito, en el sentido de que he intentado casi todas las bellas artes y en todas he fracasado. En esta es la primera en la que ahí como que más o menos me defiendo. Y entonces, cuando saqué mi primer libro el año pasado, me di cuenta de ese poder que tenía la palabra y ese poder que tenía el arte. Y entonces, después, inmediatamente después, quedaron muchísimos poemas fuera de ese primer libro, porque aquel primer libro eran escenarios aislados del dolor humano. Y entonces, esos que quedaron apartados son de los que les vengo a hablar el día de hoy. ¿Y por qué quedaron apartados? Porque me di cuenta de que cada uno de los poemas que vienen en este libro llamado Gangrena cuentan una historia de inicio a fin. Entonces, el libro que les vengo a hablar hoy se llama Gangrena. Es, según algunas personas, yo no lo considero así, pero así lo consideran algunas personas, una novela en verso. Es decir, estoy seguro que conocen por ahí el género épico, en donde, por ejemplo, la Odisea, que cuenta una historia y es justamente con esa musicalidad, con esa versificación a través de cantares y demás. Bueno, aquí no encontramos ese nivel técnico, pero sí encontramos una similitud en el sentido de que cada uno de los poemas de este libro es un pasaje de una historia. Y cuando terminas de leer el libro, terminaste entonces de leer una historia. No quiere decir que si lees alguno suelto, pues entonces no comprendas ese poema por sí mismo. Al contrario, tiene sentido cada uno de ellos por individual, pero juntos tienen un sentido mayor. Y aquí cuento la historia de una persona que se percibe a sí mismo como una enfermedad. Alguien que a través de pequeñas acciones del día a día
infecta a los demás. La infección aquí la utilizo como una anáfora de justamente cómo a través de pequeñas heridas, cuando no son tratadas, entiéndase de manera literal o de manera psicológica, crece hasta hacerse algo enorme, una infección o incluso una depresión. Por lo tanto, este poemario es una despedida también, porque al narrar el inicio y el final de esta persona, pues entonces también me estoy despidiendo yo de la poesía. Digo, no nos conocemos, pero este sería entonces ya mi último poemario, y sería entonces mi despedida de este género. Y para que sepamos o para que estemos en la misma sintonía de lo especial que es para mí este libro, esta despedida, les voy a leer el primer poema que abre el libro. Lleva por nombre Parásito. Se quiebra la luz en cada parte de este espejo. Busco entre fragmentos de cristal un destello de sentido. Mientras mi rostro se desvanece como luna en eclipse y mi esencia se niega a reconocerse en el abismo. Soy bisutería en escaparate de orfebres, metal noble condenado a la corrosión del tiempo. Cada paso que doy siembra flores marchitas y la sombra es mi amante, mi ser, su templo. Parásito que se arrastra en un vergel de espinas. Allí las rosas son cadenas que se aferran a la piel. Mi dermis se desgarra como pergamino antiguo y el alma yace en silencio y hiel. Frecuento verbenas donde las risas carecen de origen. Soy lo que ningún cirujano extirpa. Hasta la muerte me contempla con pena, rehusándose llevarme en su barca. Las miradas de otros son aves que huyen del incendio. Cada paso, cada abrazo recibido es un sudario que asfixia. Me aferro a espejismos que vienen de mi destierro, a sueños que envenenan y asfixian. Despierto en la vastedad de la noche, con el alma pesando como plomo, mientras el aire se condensa hasta volverse muro y la vida se escapa entre mis dedos, pues soy agua prohibida. Dejo tras de mí un rastro de polvo impuro. Anhelo encontrar la brújula que señale el norte. Ojalá hubiera amor oculto entre escombros, pero en un acto de cobardía fui sismo. Destruí el afecto que habitaba en mi alrededor. Y ahora, en esta muerte parcial que es mi vida, espero que me contemples, aunque sea de espaldas. Siéntate, tú que posees las joyas a veces brillantes y a veces falsas. El gusto es mío y desafortunada tu ocasión. Tenemos entonces que esta es la presentación del personaje, y a partir de este poemario podemos abrir un debate que en dónde está la línea entre el personaje y el autor, en dónde está lo que soy yo y lo que escribo ahí. Lo que es cierto es que esta es una presentación de cómo él se percibe como ese ser que hace daño, e incluso llega hasta un cinismo de decir, pues mucho gusto y lo siento demasiado. Entonces, después en este poemario vamos navegando en esta historia, y el que les voy a leer a continuación es uno de los más especiales, porque estoy seguro, casi se los puedo asegurar, que a más de uno le ha sucedido este sentimiento, y es que este se llama Subcampeón. Subcampeón. Siempre soy el vaso que sobra en la mesa. Llego a la velada cuando del pastel hay sobras y el brindis ya terminó. Aprendí a ser la silla vacía, la que nadie añora. Y no hay drama ni rabia en esto, más bien cansancio de esperar mi turno
en una fila que no avanza. A veces me visto mejor, me perfumo, por si acaso, por si un día alguien pregunta, buscando una moneda entre los cojines del sillón. Los veo bailar sin tropezar, como si el ritmo los eligiera. Yo intento moverme, pero la música no me habla, nomás imito. Soy el que se queda a apagar la luz. Me duele no saber cómo sería ganar. Nunca fui el galardonado, mucho menos visto. No me duele perder, me duele no saber cómo sería ganar. Y aún así, guardo el traje limpio por si el mundo se distrae y me nombra sin querer. Más tarde, en medio de toda esta vida, de toda esta ruina, todos tenemos en algún momento una persona que a lo mejor sin quererlo nos brinda un primer auxilio. Y no un primer auxilio como tal físico, sino un primer auxilio emocional. Este siguiente poema se llama Primer Respondiente. Los primeros respondientes son esas personas que te ayudan cuando tienes una herida y te canalizan con los expertos, con los que saben, en este caso los médicos, ¿no? Utilizo esta metáfora entonces para hablar de esa persona que estuvo para mí, para ayudarme en esa herida, pero que cuando se me canalizó con quien debía ayudarme o con quien podía apoyarme, no pudo hacerlo. Primer respondiente. Fuiste la primera en llegar, cuando ya nadie tocaba la puerta, cuando yo era escena cerrada, restos de un pasado demasiado tiempo sin ser atendido. No preguntaste qué me trajo al suelo. Es difícil para mí este poema. Te arrodillaste junto a mí, con una calma, pues has visto 1000 heridas, de esas que no sangran, pero matan igual. Tomaste mi rostro cual diagnóstico, me diste mi voz con tu oído y comenzaste a hacer algo que nadie había intentado: quedarte. Tu presencia fue un vendaje, tu voz ventiló mi habitación, donde el aire se vició durante años. Yo era puros síntomas y tú, pulso firme. Buscabas señales de vida en este cuerpo inerte. Aunque sabías que esto podía enfermarte, seguías llamando a gritos la redención de mi alma, esperando que llegara antes de que me apagaran del todo. Te contaminaste, mi enfermedad te visitó en las noches, mi sombra se volvió peso en tu espalda, pero aún así seguías evaluando cada parte como si de ti dependiera que yo volviera a respirar. No sé si lograré dejar de ser un accidente, pero si alguna vez caminé sin tambalearme, fue porque estuviste tú, la primera en llegar, la última en huir, la única que intentó salvarme, aún sabiendo que eso también te dejó heridas. Muchas gracias. Si les interesa, está disponible en Mercado Libre. Creo que por ahí a lo mejor les entregaron unas tarjetitas, si no, ahorita se las vamos a entregar. Y pues nada, mi nombre es Eduardo González, fue un gusto estar aquí con ustedes el día de hoy. Gracias. Gracias. Pues muchas gracias, Eduardo. Y bueno, vamos a continuar con nuestro programa. Vamos a cambiar un poquito nuestra forma de apreciar la literatura. Vamos a darle un fuerte aplauso a el señor Arturo Hernández Hernández.
Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, mi nombre es Arturo Hernández, soy autor y compositor. Felicito a todos los presentes que acudieron a este festival de Letra 7 de Edición Tres Caminos. Voy a cantarles un bolero titulado 100 años. Lo escribí allá por el año 1988. Espero que les guste. Cuando ya te haya sido, reinará la tristeza. No sé si tenga fuerzas para poder vivir. Pediré a Dios eterno que me lleve a su reino. Desde que te perdí, mi vida es un infierno. ¿Qué voy a hacer sin ti? Si no puedo olvidarte, cada día que llega, lo que hago es recordarte, y de mi pensamiento yo no puedo apartarte, porque a mi mente vienes, porque a mi mente vienes, y quisiera besarte. Ya 100 noches pasé, mi ilusión se acabó, y tú vives en mí. Yo sé que tu recuerdo se quedó aquí conmigo. No sé si con el tiempo, tal vez un día te olvido. Ya 100 noches pasé, mi ilusión se acabó, y tú vives en mí. Yo sé que tu recuerdo se quedó aquí conmigo. No sé si con el tiempo, tal vez un día te olvido. Muchas gracias. A continuación voy a cantar un bolero que se llama Hermosa Paloma. Es un poema que escribió la escritora Mayela Escobar González, que hoy no vino, pero la próxima lo tenemos el próximo evento.
Anda paloma, tienes que llegar a tu destino. Avanza despacio y sigue a la luna. ¿Quién te guiará en tu camino? No te detengas con la luz blanca que te quiere engañar, ni escuches ruidos extraños que se oyen, esos te quieren desorientar. Te pido, no los confundas, vuela fuerte y sigue tu camino. Y espérame allá, cuando tú llegues, te avisará la luna en compañía del mar. No los confundas, vuela fuerte y sigue tu camino. Y espérame allá, cuando tú llegues, te avisará la luna en compañía del mar. Muchas gracias. A continuación les voy a cantar un bolero, espero les guste y con este cierro mi participación. Muy bien. Luna, que sales de noche y alumbras sus pasos y ves por dónde anda. Alumbra bien su camino y que no tropiece, es lo que deseo. Han pasado muchos años y aquí su recuerdo en mi pecho creciendo. Rezando por ella yo vivo y juro que mientras yo viva recuerdo que fue ella de mí. Luna, que sales de noche, luna que alumbras el mundo, iluminas tu camino. Han pasado muchos años y aquí su recuerdo en mi pecho creciendo. Rezando por ella yo vivo y juro que mientras yo viva recuerdo que fue ella de mí. Luna, que sales de noche, luna que alumbras al mundo, ilumina tu camino. Muchas gracias. A los que gusten mi música me pueden encontrar en YouTube. Ahí está el primer CD de mi primer álbum. Muchas gracias y que la sigan pasando bien.
Bueno, es hora de continuar con nuestro programa. Vamos a tener ahora la presentación de un libro de una narrativa, una micronarrativa o narrativa extensa. Sinceramente no se puede definir porque es un libro que presenta múltiples facetas de situaciones cotidianas. Vamos a darle un fuerte aplauso al señor Jaime Palacios Chapa para la presentación de este libro. Ok, buenas tardes, nuevamente buenas tardes. Quiero leer un poquito de la semblanza del señor Jaime y un poquito de la reseña que escribí para su libro. Un libro, comento, de narrativa, un libro que refleja muchas situaciones cotidianas, que nos permite recordar y ver sucesos que de repente pasan desapercibidos. Jaime Palacios Chapa, a lo largo de su trayectoria, ha sido responsable de la concepción y ejecución de más de 30 revistas, periódicos y suplementos a nivel nacional. También ha desarrollado proyectos editoriales para instituciones y empresas como el Tecnológico de Monterrey, la UNL, FEMSA, CEMES, ARCA, entre otros. Es editor fundador de NAVE, una publicación alternativa e interuniversitaria, y ha participado en escritura, edición y supervisión de más de 25 libros. Además de su trabajo editorial, es escritor, guionista cinematográfico, tallerista y asesor en narrativa, así como editorialista y creativo publicitario. Ha obtenido diversos premios en concursos internacionales de microrrelato, relato breve y género fantástico, y sus textos han sido incluidos en antologías literarias publicadas en España, Argentina y México. Es autor de los libros de relatos, libro de oraciones, Fantasmas incomprendidos, Quizá la Navidad sea un asunto de voltaje y Monterrey imposible. Y una parte de la reseña del libro que tenemos a continuación, Nadie se muere en Día de Muertos, que ya de por sí el título nos dice mucho. Yo le decía a Jaime el otro día, ¿a quién se le ocurre, bueno, conversando con él, a quién se le ocurre pensar en la muerte, el Día de Muertos, ¿no? Pero bueno, un poquito de su reseña. Nadie se muere en Día de Muertos, un libro que desentraña distintas capas, la tradición del relato fantasma, la cotidianidad mexicana y la relación ambigua entre vida y muerte. Jaime sitúa su obra dentro de una tradición que ha ido perdiendo espacio, la literatura de fantasmas. Su interés no es recuperar el miedo como eje principal, sino rescatar la riqueza narrativa del género, donde cabe el humor, la ironía y la relectura de viejas leyendas. Un libro que subraya la fuerte presencia de la muerte dentro del imaginario mexicano, y mientras la tradición mexicana convive con la muerte como parte de la vida, la modernidad occidental tiende a ocultarla o negarla. El libro entonces se mueve en ese cruce de visiones donde la muerte no desaparece, sino que se transforma en presencia simbólica y cotidiana. Estamos frente a un libro con una idea más amplia, la relación entre vida y muerte como ciclo. Son las experiencias cercanas a la muerte y testimonios que han influido tanto en lo científico como en lo imaginario. Así, el límite en este libro entre lo literario y lo real se vuelve difuso. Un libro que no busca solamente entretener desde el terror, sino invitar a pensar la muerte como una pregunta abierta, todavía sin resolución. Un libro que debate precisamente esa frontera, una frontera donde la narrativa de lo cotidiano y lo sobrenatural no se oponen, sino que se contaminan mutuamente, haciendo de la muerte no un final, sino una forma distinta de presencia. Jaime, un libro, yo decía que desde el título nos da mucho de qué pensar, pero hay un relato que yo tengo aquí marcado, puedo hacer. Sé que lo conoces porque conoces tu obra de pies a cabeza, ya me lo has demostrado. Este relato se llama Lo que el viento inhibió. Lo que el viento inhibió. Y terminas el relato con una frase. Dice, el título,
de ese texto iba a ser Lo que el viento se llevó. Pretendía escribir una historia de denuncia. Y yo me pregunto, ese libro, ¿hablamos de este libro? O sea, ¿realmente quieres denunciar a la muerte o algo así? No, bueno, ¿qué tal? Buenas tardes, gracias Julio. No, era una ironía, era un jugar como si los elementos sobrenaturales tuvieran inteligencia y los pudieras denunciar. El libro Nadie se muere en Día de Muertos es como una reedición ampliada del libro de hace 8 años de Fantasmas Incomprendidos, que se agotó. Entonces, aprovechando el proyecto de ustedes de Tres Caminos, una editorial independiente haciendo un esfuerzo pues sin apoyo de nadie, se me hace muy valioso, y que me invitaron a participar. Se me ocurrió rescatar aquel libro, que ya no existe, ya no hay ejemplares, y ampliarlo con el material acumulado en estos 8 años. Entonces, como decías ahorita, mucho del tono es irónico, y eso de la denuncia, pues también, ¿quién denuncia al viento? ¿Verdad? ¿Quién denuncia a las hojas que caen o al crepúsculo? Le podemos suponer que hay una inteligencia, un ser tenebroso detrás, pero pues eso es su juego, como dijiste. Ok, entonces, pues un libro de denuncias, aunque sí, ¿por qué no? ¿Por qué no denunciar a la naturaleza, ¿no? Que viene y nos arrebata de repente. Sí, no, es que Jaime, cuando se adentra en su libro, yo le decía en algunas otras pláticas, o sea, casi así, en esa intimidad de la conversación, oye Jaime, entonces, ¿sí existen los fantasmas? Porque te deja pensando en la narrativa, y es cierto, o sea, conforme lo lees, Jaime me contaba el otro día, las historias nacen desde que tu abuelita te empieza a contar la historia de hace 50 años, entonces las historias nacen. Entonces, pues es un libro lleno de cotidianidad, lleno de tradiciones. Y en este momento que yo menciono que las historias nacen, Jaime, ¿cómo sientes tú lo cotidiano? Porque tu libro está plasmado, de hecho, tengo otra narrativa cortita, ahí marcada, ahorita la leemos, pero lo cotidiano, o sea, si bien puede ser algo metafísico, algo del más allá, si queremos decirlo de ese modo, o tal vez del más acá, pero ¿cómo es lo cotidiano para ti al momento de tratar de explicarlo, tratar de plasmarlo en esta narrativa? Como que, ¿qué tomas? O sea, ¿qué vemos en esta cotidianidad? O quién sabe, de repente ahorita se aparece una niña por aquí caminando, ¿no? Uy, Tal vez alguien ya la vio, nos va a contar, sí. Fíjate, las historias de fantasmas tienen una característica especial en el campo literario. Siempre nos han enseñado a dividir lo fantástico de lo realista. Entonces hay gente que prefiere la literatura realista porque es más apegada a la vida, mientras que la literatura fantástica es una forma de evasión. Entonces se le tiende a considerar como algo menor, como tiene menos categoría que aquello que trata de entender la vida, ¿no? Lo que estamos más cerca. Sin embargo, los fantasmas, desde el origen de los tiempos, están en un límite entre lo real y lo irreal. O sea, creamos o no creamos, todas las culturas tienen su creencia y todos tenemos que enfrentarnos a la muerte, le demos forma humana o sin forma humana. Entonces, es caminar en una fila, en una frontera entre lo que podemos creer o podemos no creer, pero al final de cuentas son historias que un pie está en la realidad, o sea, en la vida diaria, y el otro pie está en la fantasía. Entonces, es como una especie de licencia o permiso, así como ahora que este callejón que abrió el gobernador en el Mundial, ¿no? ¿Cómo le llaman el espacio ese para donde podías beber libremente en la calle? Es el callejón mundialista, algo así. Las historias de fantasmas son como ese callejón mundialista, ¿no? Que puedes caminar por la vida y al mismo tiempo puedes darte permiso de pensar en lo fantástico, en lo irreal, porque pues lo decía mi abuelita, lo dice la religión, lo dice la mitología, lo dice mi amigo, lo dice el que va todos los días a punto y coma, ¿verdad? El niño que se apareció ahí. Sí, entonces es un límite así un poquito raro. Habrá quienes se vayan al extremo opuesto y digan nada de eso es real, habrá quienes se vayan al otro extremo y digan al contrario, mucho más de lo que están contando. Entonces es un espacio así como, digamos, privilegiado, como ese callejón, ¿verdad? En que
puedes darte el permiso de creer en lo fantástico sin avergonzarte de decir, híjole, ¿para qué fue a la escuela? De nada sirvió todo lo que me enseñaron si sigo creyendo en fantasmas. O igual a la vez, al contrario, gracias a que fui y estudié todo eso, me doy cuenta que todo aquello que decían las muchachas de la casa, o los rancheros, o los abuelitos, pues era cierto, o sabían más de lo que nosotros suponíamos. Entonces es una frontera bien interesante, ¿no? De hecho, voy a leer un texto de Jaime, un texto cortito, pero que yo siento que va muy ad hoc a lo que estamos, o lo que está Jaime diciendo. Se llama Canis Socráticos. Dice: en la medianoche de otoño, un perro ladra a la nada. Es más sabio que nosotros. Ofrece un honesto y sincero reconocimiento a lo desconocido. Porque el perrito se lo permite. O sea, nosotros, dice Jaime, de repente, sí, no, esa es la frontera entre lo que nos permitimos creer o no. Pero bueno, Jaime, este libro mencionas que nace de diferentes momentos, diferentes situaciones. Es un libro que, podemos decirlo, renace, pero más allá de lo que podemos ver o leer, ¿sí? La muerte, o sea, la dejas muy impregnada en toda la narrativa, o sea, esta idea de que está presente, pero ¿qué sería para nosotros en tu narrativa? Porque hablas de La Llorona, hablas de Día de Muertos, entonces, ¿qué es la muerte, Jaime? O sea, para ti, por así decirlo, ¿qué sería la muerte al momento de imprimirla en tu narrativa? Porque si nos dejas al público con una frontera, o sea, se van a salir y van a ver a alguien y tal vez no está ahí. Digo, no sé. Yo creo que no hay una sola respuesta. De hecho, cuando hago ese juego de tomar un tema y escribir muchos relatos sobre ese tema, es como una investigación. O sea, es como permitir que la mente, el inconsciente, lo que traes guardado empiece a salir, a ponerse papel. Y luego ves todo y dices, híjole, pues hay muchas versiones, hay muchas posibilidades. A lo mejor es todo eso, a lo mejor no es nada de eso. Es como, viene siendo más, no es, a final de cuentas no es un ensayo filosófico, sino es narrativa. Entonces es abrirte a las posibilidades, ¿no? Pensar, sensibilizarse, que hay. Digo, no sabemos, la verdad, ni el libro es concluyente. Algún relato te dirá una cosa, otro te dirá otra cosa. Uno se ríe, el otro llora a lo mejor, pero al final de cuentas para eso es la literatura, ¿verdad? Para abrirte a todas las posibilidades, sentirlas, vivenciarlas, y a lo mejor concluyes, a lo mejor no, pero simplemente estamos más alerta sobre algo que es un hecho, nos va a llegar, nos llega tarde o temprano. Sí, de que tiene que llegar, no lo podemos negar. No, de hecho el libro explora todo ese fenómeno. Dice aquí un texto de Jaime: dígale a ese difunto que vuelva la próxima semana, ¿no? Pues sí, ¿no? O que toque la puerta y no le abra, también, no hay nadie. Vaya bien. Entonces, no, Jaime tiene textos que desde el título dices, qué caray, qué caray. Aquí yo marcaba, marcaba bastantes, corresponsal en las tinieblas, ¿sí? Así que si tienen un mensaje, aquí tiene otro título que va de la mano con el anterior: Noticias desde el limbo. Entonces, por si alguien está esperando, aquí está. Jaime, ¿te parece si nos puedes leer algunos textos? ¿Un texto preparado para leer? Sí, bueno. La mayoría son textos muy breves. Expiró y sigue expirando. El último aliento no es sólido, ni es líquido o gaseoso. Es todo al mismo tiempo, en partículas tan pequeñas que solo el ingenio y paciencia de nuestros técnicos funerarios ha sabido atrapar. Ahora aquí lo tiene, en esta lata de spray.
para que rocíe un poco cada vez que desee evocar a su ser querido. Quizá verlo, quizá sentirlo, tal vez olerlo o hasta escucharlo. Aunque su efecto, como el de los buenos desodorantes, es de larga duración, aún no hemos podido replicar el contenido. Sugerimos prudencia en su uso o enfrentar la pérdida de una vez por todas. Fue una imagen que me surgió en la carretera Campo Nacional hacia rumbo a Villa Santiago, más allá, hacia Motomorelos, perdón. Una carretera sin luz. Caminos rurales, muchas bicicletas. Se llama Apariciones en bicicleta. Qué distinta es la noche en el monte. Por la carretera nacional, en pleno otoño, el atardecer es una mancha que escurre suave pero implacable para de pronto condensarse en una oscuridad que no conocemos en la ciudad. Una oscuridad que, ella misma lo presume, pudiera estar poblada de una variedad aún no cuantificada de seres, vivos o desconocidos. Es una mancha que se revela portal y promete misterio. Los ciclistas lo saben, esos ciclistas color ceniza que aparecen y desaparecen por los caminos y veredas, de la luz a la sombra y viceversa, como enlaces entre ambas realidades. Quien creó aquel despectivo apodo de pueblos bicicleteros, en verdad mostró mucha ignorancia. Y aquí, esto no es uno de los relatos, sino una de las ideas que... Uno inédito. No, más bien es como queriendo explicar por qué este asunto, esta resistencia en hablar de los muertos y los fantasmas. Los muertos no son la negación de la vida, que es algo que se ha dicho mucho, o más bien el hecho de obsesionarnos con las historias de muertos es una manera de negar la vida. No son la negación de la vida, más bien son la terquedad de la misma. Son la vida que se aferra al último reducto de los sentidos, en este caso nuestra mirada, nuestro deseo y capacidad de recordarlos, para lo cual no existe nada mejor que las palabras. Creo que tenemos... ¿Podemos leer nosotros? Sí, como que... Sí. ¿Puedo leer uno? Te paso el... Sí, yo creo que con micrófono. Bueno, Jaime me permite leer un texto. Ese se titula El que no se asusta. No solo conservaron intacta la escena del crimen, también preservaron los últimos instantes de la agonía de las víctimas y los primeros de su muerte, esos en los que el alma se desprende del cuerpo y permanece junto al mismo como si fuera una imagen mal enfocada. Soy el hombre perfecto para ese trabajo, presume el velador mientras nos conduce a lo largo del recorrido para cuya autorización prácticamente hemos dado la vida. Ahora somos hipersensibles a cualquier signo de esa pugna final entre la existencia y la muerte que tanto nos apasiona. Una cortina que se mueve, el parpadeo de una luz, un crujido de procedencia desconocida. Aquí ni la policía ha vuelto, dice, no exento de orgullo, acerca del lugar legendario por sus sobresaltos que ahora visitamos. ¿Usted no ha visto nada?, le preguntamos. Mueve la cabeza, mira al suelo antes de ver de frente, solo cuando cierro los ojos. Yo nomás los veo en sueños, nos dice muy serio. Por eso soy el mejor velador que pudieron conseguir para este trabajo. No cuelgo el pico hasta que llego a mi casa, justifica con una risita que se siente nerviosa. Un libro, bueno, al menos este texto que acabo de leer, que nos permite, al menos desde mi sentir, que no estamos exentos
¿sí? O sea, al menos el velador dice, yo no los veo hasta que no cierro los ojos, pero ¿cómo saber si el velador puede cerrar los ojos? No lo sé. ¿No? ¿Podemos leer otro? Sí. Por eso son invisibles. En estos momentos, al menos un muerto me está mirando. Seguramente también a ti y a todos tus conocidos. Es más la gente que ha vivido que la que actualmente lo hace. Agradezcamos a la naturaleza nuestra ceguera. Solo un exhibicionista puede disfrutar tantísimas miradas. Bueno, les decía que el libro de Jaime nos deja para pensar. Jaime, muchas gracias por permitirnos esta velada, por permitirnos escuchar tu narrativa y muchas felicidades por tu libro. Yo te lo he dicho, es una narrativa increíble que me encantó desde que la leí porque te deja pensar. Sí. Gracias, Jaime, muchas gracias. Gracias por la atención. Bueno, vamos a continuar con nuestro programa. Bueno, vamos ahora a dar espacio a Luz Marina. Fuerte aplauso. Hola, buenas tardes. Soy Luz Marina y estoy muy emocionada de estar aquí en Ediciones Tres Caminos, la 7ª edición. El día de hoy les quiero compartir algunas de mis letras, alguna de mi poesía y bueno, pues nada, también gracias a Arturo por el espacio, gracias a ustedes por estar aquí. Y me gustaría comenzar con un escrito que hice hace algunos 2 meses, en donde yo me preguntaba cuál es mi valor como artista en una ciudad totalmente empresarial, totalmente industrial, y pues bueno, surgió esto. Me duele la espalda, me duele el alma. Siento el cemento secándose por dentro en la raíz de mi ser. Mis entrañas, como el pavimento caliente de la ciudad venerada por sus montañas, donde aún queda poca agua. Me roban el río, me roban la vista, el oxígeno y los sueños. Me roban las ganas de echarle ganas. Y esta náusea es causada por todo lo que no he dicho, pues me han dicho que es capricho, pero no es así. En este lugar sentir es poca cosa. Hacer es lo que hay que hacer. Más bien, producir es lo que hay que hacer. Un billete al día y a veces ni eso. ¿Cuál es mi valor en un lugar de falso progreso y escombros? ¿Cuánto valgo a un lado de la máquina más productiva? Yo también soy creadora de alimento para el alma, pero ¿a alguien le interesa alimentarla? En este lugar donde solo existe cansancio, hambre, ambición, vives exhausto, tienes antojo de lo que te dijeron que es delicioso, pero que no sacia por más que te pongas barrigón. Cargas con esta ambición sin saber por qué y llegas, pero no llegas a ningún lado. Tu espíritu sigue sediento. Así que pica, troza, muele, haz puré tus billetes, tómate un rico licuado todos los días.
Tal vez eso nos quite el dolor en la espalda. Tal vez eso nos quite el dolor del alma. Gracias. De hecho, bueno, gracias. Ahorita que estaba presentando su libro, Noé justo mencionó esto de pues cuánto valgo, ¿no? En un espacio, o sea, el alimento para el alma que creamos, ¿no? Y me resonó mucho ahorita que lo mencionó también. Pero bueno, sigamos con el siguiente. Lo titulé Miedo. Y va. Encontrándome con heridas viejas en nuevos rincones. Heridas que apestan por no ser atendidas y sentirse ignoradas. Acompañada de miedo. Intentando descubrir por qué mi mente recibe tan amablemente a este visitante constante que creía que no se había mudado conmigo. Pero miedo soy. Y sé que no solo eso soy, claro, pero miedo es culero, egoísta y grandulón. Abarca mucho espacio en esta habitación y no deja dormir el cabrón, porque se la pasa hablando en cada rincón. Qué bien se acomoda en ese sillón, en la cama, la regadera y el balcón. Pero ¿sabes, miedo? Aunque la has hecho chiquita porque tu estruendo la espantó, no vas a acabar con mi ilusión. Que ella también soy, y esperanza, alegría y amor. Gracias. Bueno, escribí este poema justo porque me acabo de mudar, entonces fue como, bueno, uno piensa que al mudarse, pues sí, surgen muchos cambios en la vida, pero pues siempre está ese miedo de lo diferente. Y se me hace un poquito cursi, pero muchas gracias por recibirlo. El último poema que les voy a compartir, bueno, el penúltimo, se llama Vida Mía, es cortito, y aquí va. Vida mía, eres cálida y fría, sostén de mi sangre hervida, que desea estallar de furia, tristeza y alegría. Amanezco temblando, el cortisol se está elevando. Yo quiero tu abrazo, yo quiero mi abrazo, oxitocina anhelando. Gracias. Y bueno, por último, me gustaría compartir con ustedes una canción titulada Tarot, que voy a interpretar con mis Shakers. En un momento de mi vida, el tarot fue una herramienta que me acompañó y que me hizo abrir mi perspectiva de la vida, incluso verla de una manera más amorosa. Y pues sí, se las comparto, espero que les guste. Yo me congelo en tu casa de hielo, bailo como la loca que soy. Yo llevo dentro el sol y la luna vela mi confusión. Soy la emperatriz salvaje, sacerdotisa domesticada, exorcizando a la diabla en la entraña, la que disfruta de lo que está mal. Me encadeno enamorada para encontrar lo que me falta, y la muerte me volvió al vientre de mi suerte. El
juicio ya no existe, la templanza me desviste y bebo sedienta de la compasión. El mundo me quiere aquí y sola como la justicia me convierto en la fortuna de mis días, colgada de brazos cruzados, ardiendo en el fuego de bastos. El carro no para y las copas me enseñan los astros. Las espadas de doble filo que afilo y me enfilo a comprender mis duros oros. Mis duros oros, mis duros oros. Que la maga ardiente, en corazón y conciencia, está soltando milagros por los poros. Gracias nuevamente a Ediciones Tres Caminos, a Arturo. Muchas gracias por el espacio. Yo soy Luz Marina. Hasta luego. Por cierto, Luz Marina, ¿hay alguna red social que guste promocionar? Pues en Instagram estoy como Luz Sobrevilla. O Luz Marina me pueden encontrar así. Así, gracias. Bueno, vamos a continuar, vamos a darle el espacio a una poeta que sé que, como ella nos ha platicado, que técnicamente nos esperó. Ella dijo, si no hay nadie a mi alrededor, ¿por qué no hacerlo yo? Tiene un poemario, tiene muchos poemas y además pinta muy bonito. Vamos a darle un fuerte aplauso a la señorita Abigail Cantú. Muy buenas tardes, muchas gracias por aquí estar acompañándonos y yo les vengo a presentar algunos pedacitos de mi libro que se llama Todo lo que mi corazón no pudo decir. Y quiero también que me digan si alguien ha aplicado la palabra reconocer. Reconocer tal vez un sentimiento, una necesidad. Yo lo apliqué con este libro, reconocer sentimientos. Y por eso el primer poema que les quiero leer se llama Un pájaro en el suelo. Pobre pajarito, ya no puede volar, sus alas le fueron a cortar. Mira el cielo desesperado, esperanzado, piensa cómo regresar. Trata de brincar para llegar a las nubes, pero no las alcanza. Trata de llamar a la parvada, pero no lo escucha. Llora y llora, sus lágrimas caen al suelo y sus lloros los escucha el cielo, quien conmovido por su lamento le da un obsequio, un lapicero. Este poema lo escribí justamente iniciando mi libro porque yo quería abrirme con más personas, quería abrirme al mundo y quería exponer mi arte. Y por eso quería escribir un poema que significara eso, el reconocimiento, el saber que necesitas tal vez un modo de liberarte. Ahora, yo sé que todos hemos pasado por decepciones amorosas o que no nos corresponde. Bueno, yo también pasé por eso y cuando me pasó o me ocurrió, escribí este poema y se llama No es mutuo.
no es mutuo. Tomé esas palabras sin ningún tipo de comprensión. Cansada de todo, las arrojé desde mi balcón. Me arrepentí en ese mismo instante, porque ahora que lo recuerdo, fueron las únicas palabras que me dedicaste. Estuve buscándolas en el jardín. No había ningún rastro de estas. Desaparecieron con la noche y las estrellas, pero aunque fueron dolorosas, me aferré a ellas. ¿Saben qué cala más? Que esa decepción amorosa tenga nombre y apellido. Y quiero presentarles en correlación este poema que se llama De alguien más. Escúchales. Para mí, eras aquel que hace realidad todo lo que pienso. Eras tan divertido como la sensación de bailar. Y cuando me di cuenta de eso, quería entender el porqué de mi palpitar. Después de todo, cada cosa tiene su comienzo. Y me entró curiosidad saber cuál fue el nuestro. Si tu mirada constante, que siempre me buscaba entre la gente, o el roce de tu mano con la mía, que provocaba algún tipo de energía. Tus palabras o tus chistes, que nunca entendía. Y supe que fue el conjunto de todas nuestras tonterías. Lo malo es que mientras tu corazón latía, mientras mi corazón latía, tú te fijaste en otra chica y pronto comenzaste a mandarle flores y darle abrazos por las noches. Por eso, tú eres el poema que siempre quise escribir, tan bueno como para ser real y siempre de alguien más. Todo amor tiene segundas oportunidades, o con otra persona, ¿verdad? Y ahora les quiero leer algo más romántico, un poema que se llama Cartas. Espero enviarte mis cartas, o más bien mis poemas, que te traigan en vez de asustarte, porque en ellos expreso más que palabras. Las plumas y las hojas me miran, esperando a lo que diga pueda deleitarte. Las estampas quieren ser usadas y los sobres enviados. Pero como les digo, que aún me falta tiempo, que tal vez no llegarán a su destino, que se perderán en su libre albedrío. Quizás, no sé si puedan volar hacia donde tú estás, porque de mi mano es muy improbable que las puedas tomar. O no sé si en un futuro no tan lejano las quieras reclamar. Ya para acabar mi participación, les voy a leer un poema que me encanta y es muy romántico. Yo me considero muy romántica. Y que se llama Brillo. No puedo librarme de ti. Aún en las noches más profundas veo tus ojos mirarme y sigo preguntándome por qué aquel brillo que imaginé me pareció tan real, tan audaz, tan humano. Me carcome la curiosidad y el deseo. Solo tú tienes las respuestas. Dime, te lo ruego, ¿por qué tu mirar me veía con anhelo? Yo soy Abigail Cantú y me pueden encontrar en Instagram como CantuLizet05 o en Facebook como Abigail Cantú. Muchas gracias a Ediciones Tres Caminos por tomarme en cuenta. Muchas gracias. Es momento de hacer una especie de pausa. No sé si gustan pedir alguna cafetería, porque vamos a continuar nuestro Festival de Letras aquí abajo en el auditorio, por si gustan ir bajando y ganar lugar, ¿no?
Sí, nos vemos allá abajo. Gracias. Sí, ya podemos ir bajando. Voy a dejarlo. La luna. Pues, le preguntamos, ¿pregunta? Sí, que nada más es trabajar. ¿Nada más este? Sí, pero hay que desarmarla. Así no se puede. Sí, creo que sí se puede. Ese micrófono es el de... Este micrófono es de aquí. ¿Y este? Ese es de nosotros. Ah, ok. Se llevó uno de esos. Entonces, ¿qué fue que lo bajaron? Sí, entonces bajamos eso. No, espérate. ¿También? Vamos a continuar con el mismo evento. Sí, ya va a haber un poquito más de música. Sí, ya vamos a presentar a Neri. Son varios personajes. Entonces, un poco más de música. Sí, va a estar buena. Y el que termina derrotando pues, es la lucha por caer.